Muchos padres temen que poner límites aleje a sus hijos. Pero, ¿y si te dijera que es justo lo contrario? Hoy vas a descubrir cómo los límites se convierten en la base silenciosa de la confianza de tu hijo. Acto 1. El huracán en el supermercado. Julieta, una mamá de Monterrey, intenta hacer las compras mientras su hijo Leo, de 5 años, corre entre los pasillos como un cometa sin cola. Cuando le niega el cuarto paquete de galletas, Leo se tira al piso, golpea con los pies y solloza a todo volumen. ¿Te ha pasado ese instante incómodo en que todas las miradas se clavan en ti y la duda te muerde? ¿Lo corrijo o lo consuelo? Acto 2. El espejo interno. Esa escena parece solo un berrinche, pero en realidad es el reflejo de un mar sin costas dentro de tu hijo. Sin límites claros, su mundo interno carece de orillas. Las emociones navegan sin dirección y terminan chocando contra quienes más ama. Pregunta para ti: ¿qué tan firmes son las orillas que ofreces? Imagina que tus emociones son un río. Sin cauce, el agua se desborda y destruye los cultivos. Con cauce, riega y da vida. Así funcionan los límites. Son el cauce que transforma energía caótica en crecimiento. Acto 3. El abrazo que detiene la tormenta. Esa misma tarde, Julieta respira hondo, se arrodilla a la altura de Leo y dice con voz serena pero firme: Amor, entiendo que quieras más galletas, pero hoy solo llevaremos una caja. Cuando lleguemos a casa, podrás elegir la merienda. El llanto no cesa de inmediato, pero la intensidad baja. La firmeza de mamá actúa como un faro en medio de la niebla. Firmeza. No es dureza, es previsibilidad envuelta en ternura. Acto 4. El faro y el muro. Los niños prueban los límites como un alpinista prueba la cuerda antes de escalar. Cada no consistente confirma que la cuerda aguanta. Cada sí inseguro abre fisuras en la roca. Luz de faro. Reglas breves. Positivas y repetidas. Caminamos juntos en la tienda. Muro protector. Consecuencias lógicas. Si corres lejos, regresamos a la casa. Recuerda el berrinche de Leo. Ahora imagina si nunca hubiera un faro. El huracán crecería en silencio hasta volverse una tempestad adolescente. Acto 5. 3 llaves para construir límites seguros. Primero, conexión antes de corrección. Un líder de orquesta no levanta la batuta sin mirar a sus músicos. Tu hijo debe sentir tu mirada empática antes de escuchar tu instrucción. Segundo, consistencia en público y en privado. El límite que estableces en casa viaja contigo al parque, al restaurante y a la pantalla del celular. Coherencia. Confianza. Tercero, consecuencias que enseñan, no que humillan. Sustituye castigos vagos, porque lo digo yo, por repercusiones lógicas. Jugamos después de recoger los bloques. Cada límite claro es una semilla de autocontrol que germina mañana. Acto 6. Cuando el no se vuelve puente. Semanas después, Leo vuelve al supermercado. Se acerca a las galletas, mira a su mamá y pregunta: ¿Hoy puedo elegir una? Julieta sonríe. El niño está usando el cauce para navegar. Aquí ocurre la magia silenciosa. El límite externo se vuelve estructura interna. El cerebro infantil, nutrido por la previsibilidad, aprende a calmarse solo. Esa es la seguridad emocional que tanto anhelamos para ellos. Síntesis. Los límites, lejos de erigir muros fríos, construyen puentes de confianza. Son la mano firme que guía, el cauce que da forma al río emocional y la voz que susurra: aquí estás a salvo. Si este mensaje resonó contigo y deseas más historias y herramientas para fortalecer el lazo con tus hijos, suscríbete ahora mismo a Padres e Hijos. Comparte con alguien que lo necesite y acompáñanos en esta aventura de criar con amor y propósito.
¿Estás listo para transformar cada no en un confío en ti? Nos vemos en el próximo video.